Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a darle continuidad a la serie de conferencias eh, vinculadas al proyecto de la reparación del puente hacia Dios. Entonces, si ustedes pueden visualizar, el puente hacia Dios es la comunión que se necesita para llegar a andar en el Espíritu y conocer realmente a Dios y no a una religión. De este lado del puente, pues está las religiones, las filosofías huecas, la gobernanza del alma, son las emociones, la voluntad y los conocimientos, y eso nos limita totalmente a hacer el diseño que Dios hizo para nosotros, para rezar a Papá Dios, al Padre, después de conocer a Jesucristo y hacer el proceso de santificación o de mejora continua, hablando en términos ya empresariales, pero una mejora continua que viene de arriba hacia abajo, espíritu, alma y cuerpo, o que viene de adentro hacia afuera, o sea, del ser interior, en el corazón, por el Espíritu Santo, y hacia afuera, santificando nuestro ser, ¿ok? Entonces, el tema de hoy, la conferencia de hoy se llama Ataque al puente de Dios, al puente hacia Dios. La guerra invisible para desconectar a la humanidad de Dios. La estrategia de Satanás para hacer lo que piensa que va a ser la realidad y no es cierto, ¿verdad? Que la humanidad le dé la espalda a Dios y que Él sea el vencedor, ¿verdad? Entonces, voy a iniciar siendo muy honesto, quizá un poquito fuerte, ¿no? Pero algo está pasando en estos tiempos y no hace falta ser excepcional para darse cuenta. Basta abrir los ojos para entender. Nunca habíamos tenido tanta tecnología, tanta inteligencia artificial, tantas redes sociales, tantos influencers, tantos gurús, tantas voces hablando al mismo tiempo, pero al mismo tiempo nunca habíamos tenido tanta ansiedad, depresión, vacío espiritual, síndromes psico, psicológicos o psiquiátricos, se oye feo, pero la verdad, de una forma ya impresionante. Entonces, y eso deberíamos hacernos o debería hacernos reflexionar profundamente. Y lo más peligroso es que mucha gente ya se acostumbró al ruido. Pantallas, noticias, series, TikTok, Netflix, problemas, trabajo, ansiedad, preocupaciones, deseos de gustar, deseo de llenar vacíos existenciales y de a poco el alma empieza a saturarse, a dispersarse y a autodestruirse. La gente ya no sabe quedarse en silencio, ya no sabe escuchar, ya no sabe buscar realmente a Dios. ¿Verdad? Y aquí está lo fuerte, lo que tenemos que entender. El enemigo entendió algo desde hace muchísimo tiempo. No necesita destruir físicamente a toda la humanidad, le basta con distraerla, distraerla lo suficiente para que nunca descubra quién es realmente en Dios. Lo que hizo Satanás o la serpiente antigua, el ángel caído que sedujo a Eva y la empezó a seducir con el ser igual que Dios. ¿Ok? Y por eso hoy vemos muchas personas buscando respuestas en qué. Pues imagínense, en energías, en vibraciones, en relaciones nuevas constantes para experimentar manifestación, placer, dinero, ego, reconocimiento, espiritualidades mezcladas, ¿verdad? O entretenimiento constante porque ya hay aburrimiento. Ok, mientras el puente de Dios o hacia Dios se sigue debilitando lentamente. Pero hoy estamos aquí para llenarnos de valentía, no de miedo. Estamos aquí para despertar realmente porque Jesucristo sigue siendo el puente vivo entre el cielo y la humanidad. Hoy vamos a entender por qué el enemigo ha intentado destruir ese puente, esa comunión con Dios a través de Jesucristo, por el Espíritu Santo apoyándonos.
Y como Dios sigue levantando personas para ayudar a restaurar ese puente, esa comunión, esa relación, ese entender realmente que Dios no es una religión, Dios no es una filosofía, Dios no es una nueva era, Dios no es, sino que Dios es Dios y nunca cambiará. Bien, vamos con la parte uno. El primer ataque al puente, la relación con Dios real. Vámonos a los versos para que haya el sustento adecuado. Y dice Génesis 3, 4 y 5, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí empezó todo. El primer ataque no fue físico, fue mental y fue espiritual. Satanás no llegó destruyendo árboles ni lanzando fuegos como un dragón, ¿verdad? Llegó sembrando una sola idea, como hasta hoy sigue haciéndolo. Y eso sigue pasando, ¿verdad? Evidentemente, porque el enemigo sabe que si logra meter una mentira en la mente, una idea mentirosa en la mente del hombre o la mujer, tarde o temprano esa mentira va a gobernar sus emociones, sus conocimientos y sus decisiones y su destino. Entonces la serpiente prácticamente, con eso que le dijo al ser humano, ¿verdad? No necesitas depender totalmente de Dios. Tú puedes convertirte en tu propio Dios. Hasta nuestros días eso sigue fuerte y voy a demostrar, ¿ok? El ego ocupando el lugar de Dios. Y si somos honestos, eso sigue pasando muy fuerte en todas partes, hasta en las religiones, inclusive cristianas. Entonces, ahora solamente tienen apariencia moderna. Hoy el sistema, la Matrix, como ya luego le dicen, dice, tú eres el centro, tú creas tu realidad, tú manifiéstate como lo que eres, Dios o dioses, tú vibra alto, tú sigues solamente tu corazón aún no santificado. O sea, impresionante, ¿no? Entonces, y millones de personas están entrando en una espiritualidad donde aparentemente hablan de luz, pero donde Dios ya no ocupa realmente el centro en su corazón, sino en su mente está Satanás. Y Dios no está en el corazón, entonces gobierna el alma a través de la mente. Esto es el verdadero ataque al puente hacia Dios, al vínculo que puso Papá Dios con la humanidad, que está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque cuando el hombre deja de depender de Dios, empieza a depender ¿de qué? De sí mismo, de sus egos, de sus emociones, de sus deseos, de sus heridas, de filosofías o psicologías sin Dios o falsas corrientes espirituales. Y aunque externamente parezca moderno, internamente empieza a perder dirección, empieza a perder sentido. Entonces, es como un barco lleno de tecnología, pero sin brújula. ¿Se imagina? Jesús en Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, o sea, a través de Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el vínculo perfecto entre Papá Dios y la humanidad. Es el puente vivo que va a unir en los últimos tiempos a las grandes cantidades de personas, millones y millones y millones, que aún falta que conozcan a Jesucristo vivo, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Parte 2. La cortina de humo moderna. Dice 1 Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjate bien eso, eh. Hoy gran parte de las filosofías, sectas y muchas cosas, que hay miles y miles de cosas,
inclusive religiones hasta cristianas de nombre, son doctrinas de demonios. Libros inclusive que parece que son muy ungidos y que parecen muy santos y no. Al final te lleva a lo mismo, a querer que el hombre se crea Dios. Como el, ¿cómo se llama? Un libro de los milagros. Ay, tiene un nombre. Ahorita no me acuerdo bien. Ah, el curso de milagros. Algo así. Pero bueno, ese mucha gente lo lee y en muchas, inclusive religiones esotéricas y filosofías y religiones en general, el curso de milagros. O sea, y realmente al final del día tú descubres que es exactamente lo mismo que hizo Adán y Eva y que han hecho durante siglos y siglos la humanidad queriendo ser como Dios. ¿Ok? Entonces, la parte 2, que ya les dije, la cortina de humo moderna, es que hoy la humanidad cree que está despertando, o sea, el gran despertar de espiritual, ¿no? En la humanidad. Y hay una moda tremenda por el yoga y por filosofías de todo tipo que al final te llevan a lo mismo. Entonces, pero en muchos aspectos está la mayoría de la gente que está en eso dicen que están despertando espiritualmente, pero en la realidad se están adormeciendo espiritualmente. Hay una línea muy ligera, casi invisible, entre el alma que tiene una apariencia de espiritualidad y realmente la espiritualidad con Dios, en Dios, por Él y para Él. Entonces, y lo fuerte es que muchas cosas no parecen malas al principio, parecen cosas nobles, buenas, bonitas, significativas, hasta sabrosas, ¿no? O sea, tiernas. Ahí está el engaño. Ese es lo peor, ¿no? Cuando parece algo bueno y no es bueno. Entonces, porque Satanás no siempre aparece con una oscuridad evidente. No aparece siempre con su tridente, sus cuernos rojo y todo así medio feo. No, no, no. Tiene apariencias muy, muy engañadoras. Muchas veces viene disfrazado de entretenimiento, de placer, de éxito, de tecnología, de psicología, pero sin Dios, de independencia, o una falsa iluminación espiritual. Entonces, por eso vemos actualmente gente obsesionada con energías, vibraciones, manifestaciones, el universo, frecuencias, eh, esoterismo puro, oscurantismo, ocultismo, ego, imagen, reconocimiento, vanidad, todo eso de una forma ya totalmente desalineada a lo que Dios quiere, a lo que Dios diseñó realmente. Entonces, aquí está lo peligroso, porque cada día te alejas más de Dios pensando que estás buscando a Dios. La humanidad está tan distraída que ya perdió toda sensibilidad espiritual. La gente escucha más TikTok o Face o YouTube que el Espíritu Santo. Más influencers escuchan más que a Dios, más algoritmos que a la Biblia. Entonces, y de a poco el alma se llena de ruido y se aleja más y más de Dios. Y ese es el principal objetivo de Satanás. Es como alguien atrapado en una neblina, cree avanzar, cree ver claramente, pero realmente está perdiendo dirección. Y mientras el hombre vive distraído, el puente hacia Dios sigue debilitándose cada día más y más y en alineación con la apostasía de los últimos tiempos, que es bíblico totalmente. Entonces dice, 2 Corintios 11:14, vean bien este versículo, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Ok? Entonces, vamos a la parte 3. El laberinto del alma. Dice Proverbios 14:12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y aquí entramos en algo muy, muy delicado, muy complicado, porque hay muchas corrientes modernas que están girando alrededor del alma. El alma es ahorita objeto de culto casi, el ego, ¿verdad? El éxito a como dé lugar.
mente, emociones, ego, deseos, heridas no sanadas, pero con cara de éxito, ¿no? Y cuidado, cuidado, no estamos diciendo que toda ayuda emocional sea mala. No, 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 no. Hay herramientas que pueden ayudar temporalmente a nosotros, ¿verdad? En algunos aspectos de psicología sana, ¿no? Sana. El problema aparece cuando el hombre cree que solamente sanando emociones ya resolvió el vacío espiritual y no es cierto, no es cierto. Ahí empieza una especie como de laberinto, porque mucha gente pasan años y años analizando sus heridas, elevando su autoestima, buscando placer, buscando diferentes filosofías, corrientes de psicología, corrientes de algunas creencias esotéricas, cultistas, haciendo afirmaciones, buscando aceptación de sus vacíos o por sus vacíos y tratando de controlar mentalmente su realidad. Y eso no es lo que Dios diseñó. Lo que Dios diseñó, lo hemos dicho varias veces aquí, con nuestro verso ancla, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5:23. El mismo Dios de paz nos santifique o nos transforme por completo. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta que venga el Señor Jesucristo por nosotros, por su iglesia, ¿no? Entonces, el hombre moderno y la mujer moderna quiere sentirse mejor, pero no quiere rendirse completamente, no quiere humillarse completamente a Dios. Y Dios no puede ayudar a una persona que tiene la soberbia como idolatría o tiene la falta de humildad como principal eje en su vida. Entonces, eh, el ego quiere controlar el alma, pero Dios quiere que tu alma se rinda solamente. ¿Ah? Entonces, aquí está uno de los engaños más sofisticados, más complejos que hay en estos últimos tiempos. Mantener al hombre girando, girando, girando alrededor de sí mismo, de su ego, del amor a su ser Dios con D chiquita, ¿no? Es como alguien atrapado en una caminadora de esas modernas, ¿no? Que dan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Se mueven mucho, piensa mucho, se cansa mucho, pero realmente no avanza hacia Dios. Está atrapado en su ego. Dice Romanos 8:6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Acuérdense, Romanos 8:6. Bien, vamos a la parte 4. Le hemos puesto el puente restaurado hacia Dios. Dice Primera de Corintios 15:45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, o sea, el Adán que cayó junto con Eva por rebelarse contra Dios y querer ser como Dios es con de chica. Dice, y el postrer Adán, llamado espíritu vivificante o espíritu que da vida, y ese es el Señor Jesucristo. ¿Ok? Aquí está una de las revelaciones más y más profundas. Cuando Adán y Eva se separaron de Dios por rebeldes, por no hacer caso a Dios, de no tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el alma engañosa. El hombre perdió algo más grande cuando fueron rebeldes, ¿no? Adán y Eva, que solamente perdió algo más que algo físico, ¿no? Perdió su conexión espiritual eterna. Y desde ahí el alma tomó el control, gobernó al ser humano, a la humanidad. Por eso la humanidad, desde la caída de Adán y Eva hasta Cristo en el año 4000 de esta era, sufre atrapada la humanidad entre ansiedad, orgullo, egos, miedos, placeres, inseguridades, vacíos, confusiones, eh, eh, depresiones, angustias, todo, todo, odios, rencores, envidias, porque el alma puede entretenerse, pero el espíritu sigue teniendo hambre de la eternidad. Hay un hueco en el corazón del hombre que no puede ser llenado con nada o lleno con nada, sino solamente con Dios.
con su presencia, con el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Entonces, hoy vemos gente intentando llenar esos vacíos que no los va a llenar nada, sino solamente Jesucristo, su Espíritu. Quieren llenar esos vacíos con dinero, con relaciones ahí medio temporales, mochas, raras, con tecnología de último nivel y para cultivar su vanidad de que tienen lo mejor, ¿verdad? Fama, entretenimiento, espiritualidades ahí alternativas que están saliendo cada día más y más y hay miles de corrientes, ¿no? Y para nada logra restaurar realmente el puente hacia Dios. Sigue buscando por otras partes sin sintonía, ¿verdad? Y no encuentra el puente hacia Dios. Y ahí es cuando aparece Jesucristo, el postrer Adán, lo que dice la Biblia, ¿no? Y ya leímos. Dice, porque Él vino a restaurar lo que el primer Adán perdió. O sea, el esposo, bueno, el marido de Eva, ¿no? Y que hay allá una historia muy fuerte, ahorita no la voy a contar porque no la van a aguantar. Pero Eva engañó a Adán y luego lo engañó haciéndolo hacer cosas que no están bien, ¿no? Y la primera fue la rebeldía contra Dios. Ahora, ¿quién es responsable? Pues Adán como cabeza. Y Eva también tiene su responsabilidad. Por eso es que cuando ya Dios vino a poner orden, se estaban tapando ahí sus partes íntimas, ¿no? Y avergonzados porque hicieron lo contrario a lo que Dios les ordenó. Y a partir de ahí hubo consecuencias muy fuertes. Ustedes pueden leer en Génesis. La mujer ya empezó a parir con dolor. Horrible, ¿no? Y el hombre a lograr el sustento con el sudor de su frente y más cosas, ¿no? Maldiciones por la rebeldía que aún en la humanidad nos siguen, pero que esas maldiciones se pueden parar y venir bendiciones cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y Él empieza a reinar. ¿Ah? Padre nuestro que estás en los cielos, vénganos tu reino aquí en esta tierra que es nuestro ser, nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro corazón. Hágase tu voluntad. Y ahí viene el problema principal que cuando el hombre, como Adán y Eva, quisieron ser como Dios, ya no se hizo la voluntad de Dios, sino la voluntad del ángel caído, o la serpiente, y la voluntad de ellos como seres humanos. Entonces, el alma es lo que quiere, que tú le niegues el reino o la autoridad a Jesucristo en tu vida y siga reinando el alma como la reina Jezabel, ¿verdad? Que tiene el control de todo y más cosas. Bueno. Ya hemos hablado de eso un poquito, pero ahorita lo reafirmo porque es gran parte del problema, ¿no? Entonces, Cristo no vino solamente a fundar una religión, más bien no vino a fundar religiones, vino a volver a conectar el espíritu de la humanidad o del hombre y la mujer con Dios. Vino a reconciliar, a reparar el puente. Pero desde que vino Jesucristo hasta estos días, el puente ha sido dañado con un montón de cosas por egolatría, por religiosidad, por muchas cosas horribles, ¿verdad? Por la rebeldía sigue todavía. La cizaña aquí en la tierra sigue haciendo de las suyas y sigue atrayendo a muchísima gente y por eso la apostasía. Pero pronto llegará el momento en que Dios venga a poner orden, a parar la apostasía y a traer un avivamiento como nunca antes había habido. Va a ser algo extraordinario que yo ya anhelo verlo con mis ojos. Entonces, hagan de cuenta que el hombre el ser humano es como un dispositivo extremadamente avanzado, pero que está desconectado de su fuente de energía espiritual. Entonces, puede verse el hombre moderno por fuera, pero lentamente comienza a apagarse, a morir espiritualmente y después, llegado el momento, va a morir, ¿verdad? En su alma y en su cuerpo y vienen consecuencias eternas. Así vive mucha gente hoy. No te das cuenta. Mucha gente hoy, o sea, funcionando externamente, pero vacíos espiritualmente. Y solamente Jesucristo puede restaurar verdaderamente el puente hacia Dios, porque Él es el puente.
Él es la puerta, Él es el puente, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, por eso aquí Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida más que la vida eterna, es a través de Él. Vamos con la parte 5. El Espíritu Santo y los reparadores del puente. Y dice en Juan 14:16-17, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, es aquí donde sí quiero parar un poquito para que Él, a través de su presencia, pueda usar mi mente, mi corazón, mi boca, y pueda yo decirles que el motivo por el cual el Señor Jesucristo había dicho antes, os conviene que yo me vaya, porque después de mí mandaré a otro, y ese otro, que es el Espíritu Santo, y vino en el día del Pentecostés, o sea, 50 días después de que Jesús ascendió a Papá Dios, vino el Espíritu Santo, como dice en Joel 2 y en Hechos 2, dice que vino así como un torbellino de fuego y lanzando lenguas de fuego se posaban en cada una de las personas que estaban ahí. ¿Ah? Primeramente en los 120 que habían estado ahí en oración y ayuno y buscando y clamando a Dios. Y después las lenguas de fuego llegaron por todas partes y se posaban en cada persona y hablaban diferentes lenguas, idiomas más bien, y estaban la gente maravillada. ¿Por qué? Porque de repente uno que venía de Turquía, por ejemplo, escuchaba a un mongol y entendía lo que el mongol en mongolés decía y él en turco, y así, o sea, era como que un recordatorio de cuando Dios confundió las lenguas en la Torre de Babel, porque el ser humano quiso ser como Dios otra vez, como siempre, y entonces en aquel tiempo solamente se hablaba una lengua, un idioma, y todo el mundo se entendía, ¿no? Pero cuando Dios vio la soberbia del ser humano otra vez, vino y confundió las lenguas y ya no se podían entender uno con otro. Entonces, imagínense el caos. Entonces, ahí fue cuando ya dispersó de la Babilonia antigua, la Torre de Babel, así, se dispersó por toda la tierra esas creencias babilónicas, adoración al dios Sol, a la diosa del Sol, ¿verdad? Porque en aquel tiempo el emperador de Babilonia era Nimrod, que era un descendiente de los gigantes, ¿no? De los ángeles caídos que habían estado con las mujeres y habían creado o sea, era horrible, ¿no? Entonces, y su esposa Semiramis, que le decían la diosa del sol, Nimrod, el dios sol, Semiramis, la diosa del sol, y tenían a Tamuz, su pequeño bebé que tenía aquí la áurea del sol y era el niño dios sol. Eso pasó a través de la historia y luego cuando Dios confundió las lenguas, les estoy dando un contexto para que entiendan cosas que ahorita les voy a decir. Dios confundió las lenguas y lo dispersó por cada rincón del mundo y por eso en casi todas las culturas en el mundo se tiene como que un registro de estatuas o pinturas o cosas así donde siempre aparece una mujer con un sol acá, una aurea, muchos le llaman aurea, el hombre con Laura y el niño Dios con su aurea. Pero era Nimrod, Semiramis y Tamuz. Y de tal forma que, por ejemplo, en la cultura azteca se han descubierto estatuas o restos ahí arqueológicos con esas figuras de un hombre, una mujer y un niño, ¿no? Y en Mongolia, en Nueva Zelanda, en Brasil, en todas partes del mundo hay esos tipos de rastros, ¿no? Y es por eso.
Pero lo curioso, y ahorita les va a caer el 20 a ustedes, lo curioso es que eso a través de los tiempos fueron pasando de cultura en cultura, llegaron a la cultura de todo tipo, de los celtas, con el árbol, con las esferitas del sol, adorando también a lo mismo, y llegó hasta la cultura romana que creían en Marte y en Saturno, ¿no? Y entonces Saturno pues era el dios Sol, adoraban al Sol. ¿Ah? Este, y se creó la Saturnalia. Y la Saturnalia era cuando había nacido el hijo del Sol, el niño dios Sol, el 24 de diciembre. Entonces hacían la Saturnalia y celebraban el nacimiento del niño Dios Sol y hacían un montón de cosas y fiestas y muchos extremos, ¿verdad? En aquel tiempo. Y eso siguió pasando a través de las culturas grecorromana y más los romanos, y llegó a conciliarse los tiempos y los años en que ya Jesús había ascendido, los romanos habían destruido en el año 70 el templo de Jerusalén. Dice que no quedó piedra sobre piedra. Hay un verso por ahí que habla sobre que los romanos destruyeron el templo y no quedó piedra sobre piedra, y los romanos tomaron el control. Y en aquel tiempo el emperador, un emperador romano, obligó a los cristianos que estaban ocultos y a los romanos a tomar una sola religión. El emperador Constantino, acuérdate, lo buscas. Entonces, en un concilio donde reunió a todos los grandes sacerdotes de aquel tiempo, romanos obviamente, hizo el concilio, creo que de Nicea, donde declaró que la única religión apostólica, o sea, universal, ¿sí? Y romana, era la católica, porque católica significa universal, universal. Y que a partir de ahí iban a ser una sola religión, y unió por decreto a los cristianos que estaban ocultando y ya les perdonó la vida, y fíjense bien, a las costumbres religiosas paganas de los romanos, que era la Saturnalia, que ahora ya es Navidad o Natividad y luego así. Sí, y con todo eso que estamos hablando, ustedes pueden buscarlo en internet o en la IA para que vean eso, es una realidad evidente, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las costumbres de los romanos en la Saturnalia y más? ¿Ah? Entonces, era, por ejemplo, adoraban al dios Sol, que era como un sol con sus rayos de oro, y lo adoraban, ¿sí? Como Dios, el dios Sol. ¿Pueden ustedes ahorita, más o menos relacionar qué costumbre de la religión universal católica hace esa adoración a ese sol con los rayos de sol y todo eso? Y es lo máximo, ¿no? También, ¿saben qué hacían? Hacían unas obleas que simulaban al dios sol, al sol. Y en sus rituales hacían que se comieran el sol para purificar al ser humano con el sol, con la luz del sol. Y también, ¿saben qué hacían? Yo sé que ahorita les va a romper la cabeza, mental, si son todavía muy religiosos, pero pueden investigar, es una realidad, ¿no? A los niños de 21 días los ofrecían al dios Sol y le echaban agüita, y era el bautismo ahora de niños, ¿no? Que no es bíblico, ¿no? Jesucristo nos enseñó el bautismo como debe de ser. Cuando ya la persona ya está consciente de quién es y en quién cree y por quién opta, es cuando se bautiza. Y el bautismo en agua debe ser en aguas, en un agua, en un río, un lago, lo que sea, y sumergirse, lo que hizo Jesucristo con Juan el Bautista, y que papá Dios dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Entonces, Jesucristo nos puso la muestra de lo que es el bautismo realmente en agua, ¿no? La Biblia dice, y lo buscan, dice: el que no naciere
del bautismo en agua y por el Espíritu no tiene salvación. Lo estoy parafraseando, lo buscan, por favor. Entonces, el bautismo es sumergirse en agua, que significa ser sepultado en su vieja criatura. Sus pecados fueron perdonados y ya se fueron a lo más profundo del mar. Y cuando sale del agua es la nueva criatura, el nuevo nacimiento espiritual. Es cuando ya el Espíritu de Cristo vivifica el espíritu del hombre y el hombre vuelve a contar con su espíritu vivo, que estaba muerto en sus delitos y pecados. ¿Ok? Estoy dando un poquito de contexto para que entiendan lo que son las religiones. Por eso es que Jesucristo no vino a traer religiones, sino vino a dar la paz entre el ser humano y Dios a través de su sacrificio en la cruz. Como cordero enmudeció, dice, y él fue y se entregó al matadero, o sea, él se entregó para ser sacrificado, para que con la sangre, que es lo único que podía, sangre santa de alguien sin pecado, que era lo único que podía pagar por el pecado de la humanidad, él lo hizo, ¿no? Entonces, a partir de eso es el cordero inmolado por la humanidad o por los malos para salvación de la humanidad, o sea, de nosotros. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, ya les di un poquito del contexto para que se entienda y ya el Espíritu Santo los va a llevar a toda verdad y toda justicia y van a entender las cosas como son, no como nos contaron las religiones, ¿verdad? Y como siempre obedecimos como si fuéramos personas sin criterio y sin mentalidad, ¿verdad? En Dios. ¿Ok? Entonces aquí entra algo bien poderoso. Jesucristo sabía que la humanidad seguiría viviendo en medio de la distracción, del engaño y ataques espirituales. Por eso prometió enviar al Espíritu Santo. No como una religión, ni como un ritual vacío, no, sino como la presencia viva de Dios, restaurando nuevamente el vínculo espiritual perdido desde el Génesis por Adán y Eva rebeldes. ¿Ok? Y cuando llegó el Pentecostés, cuando vino eso del bautismo de fuego, o sea, más bien el Pentecostés que vieron el Espíritu Santo por primera vez a la humanidad, algo sobrenatural ocurrió. Hombres comunes comenzaron a transformarse. Personas imperfectas comenzaron a despertar espiritualmente, que es lo que hoy va a pasar pronto. Y ahí nacieron los restauradores del puente hacia Dios, que son la gente que tiene a Cristo en su corazón y que está avivado por el fuego del Espíritu Santo. Entonces, personas sensibles al Espíritu Santo, personas capaces de discernir los engaños de Satanás o del alma engañosa, personas capaces de escuchar a Dios en medio del ruido del mundo que está enajenando cada día más. Y así como Elías apareció en tiempos de apostasía para confrontar a una generación confundida por la idolatría de Jezabel y el pueblo pagano, Dios actualmente sigue levantando hombres y mujeres preparados en lo oculto, muchas veces, en silencio, en procesos difíciles personales, donde Dios te va entrenando, haciéndote resiliente, resistente y lejos de los reflectores. Por eso que yo les he dicho que yo pude haber sido de esos líderes religiosos multimillonarios y con avión privado, pero Dios me paró a tiempo, gracias a Dios. Entonces Dios sigue levantando esos hombres. No son personas perfectas, son personas rendidas, humildes. Y por eso el enemigo lucha tanto por mantener distraída a la humanidad. Porque una persona realmente conectada al Espíritu Santo comienza a despertar, inevitablemente, comienza a despertar. ¿Por qué? Porque Jesucristo en el corazón y el Espíritu Santo en el corazón y envolviendo al hombre no pueden dejar de dar frutos porque ellos son los frutos, ellos son la perfección. Entonces, no hay forma alguna de que no haya transformación en el ser humano cuando realmente está Cristo en el corazón y el Espíritu Santo empoderándonos con su amor y su poder. ¿Ok? El despertar realmente por el Espíritu Santo
conectado con el ser humano, comienza a ver más allá del sistema, de este mundo, más allá de las apariencias, más allá de las falsas luces, de la vanidad, de querer estar ahí llenando huecos con la aceptación de los hombres o de las mujeres o inflar todo para que la gente te admire o diga, ay, qué capaz o qué fuerte es. No, no, no. Más allá de las apariencias, más allá de las falsas luces, de los falsos éxitos. Y aquí quiero darte un ejemplo muy, muy real que yo he visto en mi vida en muchas personas, empresarios. Hay empresarios profesionistas y jóvenes que aparentemente lo tienen todo: dinero, redes sociales, viajes, tecnología, reconocimiento. Pero cuando llegan solos a su casa, sienten un vacío terrible que nada puede llenar. Y muchos de ellos, desde años atrás, sufren de ansiedad, de agotamiento emocional, de depresión, de angustia, de que nada los llena porque nada los va a llenar, porque solamente quien puede llenar bien es el Señor Jesucristo y su Espíritu. No lo puede llenar un hombre, una mujer o una empresa o tanto dinero, tanta fama. No, 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 no. Comienza nuevamente, entonces, cuando llegan a ese punto de quiebre o a tocar fondo, comienza nuevamente a buscar a Dios, porque el alma ya no soporta seguir desconectada del Espíritu de Dios, por su Espíritu. También estamos viendo algo impresionante. Personas que jamás entrarían a una iglesia tradicional de cualquier religión están ya escuchando por sí mismos, guiados por Dios, sin tanta religiosidad, mensajes en línea, en YouTube, llorando en silencio en sus casas y buscando reconciliarse con Papá Dios desde un celular, desde una pantalla, desde un hospital o desde un lugar oscuro donde estás llorando porque alguien te traicionó o alguien no te entiende o te sientes desilusionado o vacío, ausente, ¿no? Ahí entendemos que el Espíritu Santo sigue alcanzando personas más allá de los edificios, más allá de las fronteras, más allá de las religiones, más allá de las filosofías, y personas que lo tienen todo, entre comillas todo, sumidas en la religiosidad e idolatrando su propio ego y tirando a la basura lo santo y despreciando la sangre de Jesucristo. Es gente que Dios de alguna forma les ha acercado situaciones, personas que les hablen de Dios, que los vayan dando seguimiento y en su soberbia y su ego toman en poco lo que Dios hizo y lo hacen a un lado y siguen en su caminar. ¿Ok? Entonces, cada vez hay más testimonios así, de todo tipo, ¿no? Entonces, porque dice Zacarías 4:6, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Vamos a la parte 6. El falso despertar de los últimos tiempos. Dice segunda de Timoteo 4:3 al 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas religiosas. Religiosas. ¿Okay? Uf, tremendo lo que dice 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, ¿no? Entonces, léelo otra vez y pídele, Señor, revélame esta verdad. Tu palabra se haga verdad en mi corazón y en mi vida, por favor. Entonces, estamos viviendo una generación obsesionada con los despertares espirituales, dado el internet y dado la nueva era y todo, el yoga y todo eso. Entonces, mucho cuidado porque todo eso es antagónico a lo que Dios diseñó, a lo que Dios quiere, a lo que Cristo vino a enseñarnos. O sea, porque hacen todo eso y muchas veces sin Dios, casi la mayoría sin Dios.
Hoy millones entonces están buscando energías nuevas, conciencia plena, vibración especial, expansión mental, autosanación, experiencias emocionales, espirituales, aprobar la ayahuasca, los hongos alucinógenos, el DMT y todo eso, la piel del sapo ese que provoca alucinaciones y más cosas, pero sin rendirse verdaderamente al corazón de Dios o a Dios. Y ahí está uno de los engaños más sofisticados de estos últimos tiempos. ¿Ok? Hacerle creer al hombre que puede alcanzar iluminación espiritual sin arrepentimiento, sin obediencia, sin cruz. Es algo que es una estratagema o una artimaña del enemigo. El enemigo entendió algo muy, muy bien. La humanidad moderna ya no rechaza necesariamente lo espiritual. Ahora simplemente mezcla todo, dispersa todo, distorsiona todo, confunde todo. La humanidad moderna ya no rechaza lo espiritual. Ahora simplemente mezcla todo. Un poco de Biblia, un poco de nueva era, un poco de ego motivacional, un poco de psicología sin espíritu, un poco de entretenimiento constante, un poco de religiosidad en el alma, culturas cristianas, por ejemplo, y el resultado es una generación confundida totalmente, espiritualmente distraída, emocionalmente saturada. Hay mucha gente que escucha más al Internet que al Espíritu Santo. Y mientras la mente se llena de ruido, la sensacionalidad del mundo está apagando la sensibilidad espiritual. Comienza a apagarse más y más cada día. Por eso, movimientos como nosotros, MAGAC, Movimiento Acción de Gracia, Asociación Civil e Iglesia Virtual Parucía, no buscan solamente crear contenido, sino buscan levantar el discernimiento de las personas espiritual, buscan despertar realmente a las personas desde el espíritu al alma y no al revés, y buscan preparar una generación para el regreso pronto de Cristo Jesús en las nubes. Le llamamos el rapto. ¿Va? Y algo impresionante que ya está ocurriendo es que personas atrapadas durante años en el ocultismo, la ansiedad, la depresión o falsas espiritualidades están comenzando a tener encuentros muy fuertes y frontales con Dios, con el Espíritu Santo, con Cristo. Algunos despiertan literalmente llorando después de años de vacío interior. Algunos despiertan en un momento a andar en el Espíritu porque ya Dios les había hablado de una forma, de otra, les mandó personas, situaciones, cosas así, hasta muy fuertes, y no habían entendido hasta que ya tuvieron el momentum especial de parte de Dios por su gracia, de darles un poco de humildad, arrepentimiento, se rindieron a Dios y Dios estaba esperando esa rendición y los envuelve en sus brazos espirituales de amor, Espíritu Santo, y los lleva hasta el cielo para derramarse ahí y pedir perdón, arrepentirse y clamar porque Dios los ayude a salir de ese nudo, de esa madeja, de esa compleja forma de pensar, de sentir y de actuar, pero que ahora ya se va redireccionando hacia Jesucristo, hacia el Espíritu Santo, que nos lleva al amor eterno de Dios. ¿Ok? Entonces, otros también están sintiendo una necesidad profunda de orar, de ayunar, de leer la Biblia, y de buscar una dirección espiritual realmente verdadera. Hay una persona ahorita en el internet que tiene mucho esto, es una española que estuvo 39 años engañada por Satanás y buscándola hacer su sierva para llegar hasta ser como Dios cuando es chica. De repente Dios tiene misericordia de ella se humilla y Dios la lleva al lugar santísimo, quema la oscuridad que acumuló durante años y la despierta y la hace renacer de nuevo. Y ahora es una influencer muy fuerte que tiene una revelación en 3 años.
Dios la llevó a tener revelaciones que muchos cristianos de años y años, o siervos, entre comillas, de Dios, y no tienen, ¿no? Entonces, Dios sigue despertando personas en medio del caos, porque no todo despertar viene de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo toca realmente la vida de las personas, el ego comienza a caer y el Espíritu Santo vuelve a tener una influencia en tu espíritu de hombre y tú, hombre, yo, hombre, mujer, volvemos a tener hambre de Dios, hambre de su palabra, hambre de estar en su presencia, hambre de alabarlo, de darle la honra y gloria. Por eso dice Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, impresionante, ¿no? Parte 7 y última, los constructores o reparadores del puente hacia Dios. He aquí, yo os envío al profeta Elías, dice Malaquías 4:5-6. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande, terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y eso viene en estos últimos tiempos, está por venir. Si no pasa esto, el Señor va a venir, ¿verdad? A poner orden, a herir la tierra con maldición. Y eso no va a pasar antes de que no venga la bendición, el avivamiento, el fluir del Espíritu Santo a través de las personas que están ya preparadas en lo oculto y harán que miles y miles de antorchas encendidas por el Espíritu empiecen a hablar y a testificar el amor de Dios y su poder. Aquí, aquí no termina la conferencia, ¿eh? No, no, no. Pero ya estamos viendo una advertencia, un llamado ahora sí, porque Dios nunca deja una generación sin voz, sin darle chance que se exprese. Siempre levanta personas capaces de despertarse a sí mismos y a otros. Ya, porque así levantó a Noé en su tiempo, a Elías, a Juan el Bautista y a los primeros discípulos de Jesús. Y hoy sigue preparando a los reparadores del puente hacia Dios, que somos nosotros los que salgan de esta conferencia y las que vienen y anhelen ser reparadores, el equipo especial de élite de Dios de reparar el puente para que mucha gente pase al otro lado del puente. Esos son los que van a ser escogidos o ya son escogidos y estamos siendo preparados. No deben ser gente famosa, no necesariamente perfectos, no, no, pero sí sensibles espiritualmente hacia Dios. El espíritu de Elías representa precisamente eso, el despertar de una generación dormida, volver a conectar corazones con Dios. No se trata de predicar bonito o ser un buen conferencista. Se trata de restaurar el puente espiritual que esta generación está perdiendo lentamente por la rebeldía, como Adán y Eva, y por la apostasía. Por eso, Magag, iglesia virtual profética, parucía, tiene un propósito mucho más profundo que solamente transmitir mensajes en las redes. La visión, fíjense bien, ¿eh? La visión es alcanzar vidas en distintas ciudades, distintos países, distintos idiomas, distintos continentes, para la honra y gloria de Dios, usando, sí, tecnología, sí, de una forma guiada por Dios, pero la tecnología no para enajenar a los hombres, sino para reconectar personas con Dios. Y vamos a comenzar a ver algo impresionante en los últimos tiempos. Personas aparentemente comunes siendo usadas por Dios de manera sobrenatural, como Pedro, ¿no? O como los apóstoles. Familias restauradas, jóvenes dejando adicciones, empresarios quebrantándose delante de Dios, humillándose a Él. Gente encontrando un propósito después de años de vacío, de oscuridad. Porque cuando el Espíritu Santo comienza a restaurar el puente, la vida comienza a cambiar. La vida comienza a tener sentido. Y Dios empieza a explotar en el corazón de cada hombre.
un poder y un amor que no se puede entender con nuestros conocimientos limitados. Parucía, nuestro ministerio virtual, representa precisamente el restaurar el puente. Comienza con eso. La vida comienza realmente en Jesucristo, realmente. Esta generación no necesita solamente información, necesita dirección espiritual real y verdadera. Dice Isaías 58:12, fíjense bien, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación, y generación levantarás y serás reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar en él. Isaías 58:12. Eso somos nosotros, reparadores del puente. El puente es la comunión con Dios a través de Jesucristo, ¿ok? Vamos a cerrar. ¿Crees que Dios te ha estado hablando hasta ahorita? Bueno, la pregunta ya no es si el ataque al puente existe, porque es evidente. Satanás quiere destruir el puente cada día más, que no haya paso de aquí para andar en el Espíritu. La real pregunta, la verdadera pregunta es, ¿vamos a seguir dormidos mientras el puente se sigue destruyendo frente a nuestros ojos? Es pregunta. Porque el enemigo entendió algo desde hace muchísimo tiempo. No necesita destruir físicamente a la humanidad. Le basta con mantenerla distraída, enajenada, dispersa en sus egos y en sus hoyos existenciales que no han sido tapados por la presencia de Jesucristo en el corazón. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Para refrasear. Personas corriendo detrás del dinero, del placer, de la fama, de ideologías, de vacíos, de ciclos tóxicos, de tecnologías, de energías, de fama, no sé, entretenimiento o falsas espiritualidades. Hay un número incalculable de ideologías y filosofías huecas que no te imaginas. Mientras lentamente buscan todo eso, también lentamente pierden sensibilidad para escuchar la voz de Dios. La humanidad está hiperconectada digitalmente, pero espiritualmente vacía. Y aún así, Dios sigue llamando a personas, sigue despertando hombres y mujeres sensibles espiritualmente, sigue preparando en lo oculto personas que nadie daría nada por ellas. Personas imperfectas, pero dispuestas a escuchar nuevamente la voz de Dios. Por eso, Magag e Iglesia Virtual Parucía existen. No solamente para transmitir mensajes, sino para ayudar a levantar una nueva generación que vuelva a conectar con Dios y ayude a cruzar nuevamente a muchas personas hacia el puente hacia Dios y una vida verdadera. Y quizá hoy Dios te está hablando directamente a ti. Tal vez llevas años distraído o distraída. Tal vez te llenaste de ruido mental por tu estructura que Dios la puso para algo y Satanás la quiere distorsionar. Tal vez buscaste respuestas en todos lados menos con Dios, pero el puente todavía no está completamente destruido. Jesucristo sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Y el Espíritu Santo sigue llamando a gente escogida de antemano y todavía estamos a tiempo de despertar. Hoy tienes que tomar una decisión. Vamos a tomarla juntos, más, vamos a reafirmar. ¿Estás de acuerdo? Seguir distraído o volver a Dios. Una de dos. Seguir alimentando solamente el alma o permitir que el Espíritu Santo vuelva a darle vida a tu espíritu. Seguir perdido entre el ruido de este mundo caótico o permitir cruzar el puente hacia Dios, a ti, a tu familia y a muchísimas personas. Hoy Dios te está despertando porque Jesucristo sigue esperando con los brazos abiertos y quizá tú solamente fuiste llamado, no solamente fuiste llamado para salvarte,
sino fuiste llamado para servirlo en la reparación del puente. ¿Sí? Quizá tú fuiste llamado a ser constructor, reparador de portillos, de puentes, ¿sí? Y ayudar a volver a otros a Dios, a muchísimas personas, miles de personas. Por lo tanto, despierta, vuelve a Dios, volvamos a Dios y ayudemos a restaurar el puente hacia Dios antes de que sea demasiado tarde. Vamos con todo. Dios te bendiga. Vamos a seguir con esto. Esto apenas empieza, ¿eh? Dios te bendiga. Bendiciones. En MAGAC tenemos como misión integrar el espíritu, alma y cuerpo de los miembros de la gran familia cristiana interdenominacional hacia la vida diseñada por Dios para la sana convivencia, desarrollo y éxito en todos los ámbitos de nuestra vida. Como visión, sembrar la gracia y fe en Jesucristo en los corazones de esta generación, cosechando frutos de amor y amistad en las personas, familias, ciudades de México y a las naciones. Nuestros valores: sujeción a las autoridades, empatía y amor por las personas, espíritu de humildad y valentía, guiados por la verdad, Jesucristo y la palabra de Dios interdenominacional, excelencia de lo alto en tus acciones, dispuesto a morir al egocentrismo, total honra y gloria a Dios, vida plena en la gracia de Dios. Somos MAGAC, somos Iglesia Virtual Parousia.